La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anuncia inversiones de empresas por más de $1.000 millones en la región. Tras su captura, sindicados en el caso de la fuga de El Patojo de Mariscal Zavala serán escuchados el miércoles. La mina Fénix está a punto de reiniciar operaciones tras finalizar el proceso de consulta comunitaria. El Consejo Nacional de Adopciones reporta la institucionalización de 1.600 niños y adolescentes. Continúan las acciones de apoyo a las familias de las víctimas del mortal accidente en Tuxtla Gutiérrez. Hola señoras y señores, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en este lunes aquí en A la Medida. ¿A qué no sabe? Y me voy a pasar para acá. ¿Quién ya está nuevamente de vuelta? Por supuesto, aquí está nuestra querida compañera, la licenciada Sandy Monroy. Sandy, bienvenida a esta que es tu casa. Oyes. Gracias, Julio, muchísimas gracias. Ya los extrañaba. Ya los extrañaba, la verdad. Igual gracias. Ya se extrañaba esto. Vieras cómo estaban preguntando qué había pasado. Pues estamos de vuelta aquí con las pilas recargadas para poderles acompañar en este programa de análisis de las noticias que, por cierto, ha habido mucho que analizar en estos días, Julio. Mira, en estos días que tú has descansado, Sandy, merecidamente, han pasado cosas impresionantes. Como no menos impresionantes son los tres temas que tenemos el día de hoy. Cuando vino Kamala Harris dijo que iban a invertir aquí en Guatemala. Bueno, parece que hay una posibilidad de que lo hagan. Exactamente. El empleo en la región es importante porque recordemos que es una de las causas, el desempleo, por lo cual muchos migran a los Estados Unidos arriesgándose y hemos visto los riesgos a los cuales se han tenido que enfrentar también nuestros migrantes. Así que empezamos el programa. Me parece que sí, con esa bienvenida para todos ustedes y para ti, vamos a empezar el programa. Vamos al contexto. De enero a noviembre se concretaron 3.433.9 millones de dólares que tienen el potencial de generar más de 20.000 empleos directos para los guatemaltecos. Vamos a tener la inversión extranjera directa más alta desde el año 2015. Estamos dando marcha atrás a 6 años de caída de inversión extranjera. Voy a desglosar cómo son estos 78 proyectos de inversiones. Tenemos el 1% en servicios, 2% en farmacéuticos, 2% en manufacturas, 2% en sector logístico. Definitivamente una de las situaciones que Guatemala necesita para su desarrollo es tener seguridad, pero a la par de tener seguridad, Sandy, lo que se necesita es crear empleo, crear oportunidad, crear riqueza, crear esa situación que beneficie a las personas. ¿Por qué? Porque entonces ahí podemos empezar a frenar uno de los fenómenos que más impacta actualmente a Guatemala, que es la migración. Ahora parece ser que a raíz de aquella visita y ofrecimiento de Kamala Harris, sí hay al menos unas 15, 20 empresas norteamericanas que podrían venir a inyectar ese capital para generar empleo aquí. Pero ojo cuando digo aquí, en la región. Está Honduras, está El Salvador y está Guatemala. Será el país que ofrezca la mejor de las condiciones. ¿Seremos nosotros? Y recordemos que existe incluso pues una pelea, si lo vemos de esta forma, por tratar de ganar la mayor cantidad de oportunidades de inversión en los países. El Salvador ya está realizando exactamente pues reforzamientos para que existan las condiciones y que lleguen a invertir a su país. Lo mismo seguramente hará Honduras y el resto de países centroamericanos, pero el punto aquí es, ¿Guatemala cómo está para poder ser entonces ese lugar en donde exista el atractivo para la inversión? Recordemos que existen algunos factores básicos, uno de ellos es la seguridad. Otro es la certeza jurídica, una situación que no nos costaría dinero o tanto dinero si lo vemos de esta forma, pero que al final se convierte en lo más complicado. Sí, resultan ser nuestros talones de Aquiles, si quieres, izquierdo y derecho, ¿no? Esa inseguridad que se vive y por supuesto la certeza jurídica como tal. De hecho, uno de los temas de análisis hoy tiene que ver con una actividad minera que vuelve otra vez a estar en boga, pero es increíble. Yo creo que si logramos dar algunas condiciones, ¿y a qué condiciones me refiero? Número uno, garantizar
el tema de la seguridad. ¿Qué significa esto? Significa controlar el tema de la extorsión. ¿Qué significa esto? Significa controlar las cárceles automáticamente. Y a la vez venir y garantizar el tema de que aquí van a encontrar alguna mejor característica que en otros países. ¿Por qué algunas empresas se fueron a Honduras y se fueron a Nicaragua, a pesar de que esos países no es que estén mejor que nosotros? Bueno, hubo una reducción arancelaria para la producción de ellos. Creo que este tipo de situaciones, la creación de zonas francas, la revisión de ese tipo de aranceles, porque al final de cuentas sí, que bien que se pagan impuestos, yo no digo que no, pero es mejor que se paguen menos impuestos, digámoslo así, pero que se creen unas 10,000 plazas de trabajo. Eso de verdad va a generar mucho más para nuestro país en beneficio, en desarrollo, en productividad y obviamente en personas que van a tener nuevas oportunidades. Y lo que hay que entender, Julio, que en este momento no estamos para desperdiciar oportunidades, que se necesita mucho y que si bien con estas situaciones de inversiones que sabemos que van a hacer algunas empresas, pero que al final van a generar varios empleos, van a ayudar también en poder estabilizar nuestra economía que ha venido también golpeada, así como a nivel mundial se está dando a raíz de la pandemia y otras situaciones que han pasado. No estamos para desperdiciarlo, porque si bien no va a ser el fin de todos los males, sí va a ser un paliativo importante que no se debe desperdiciar. Sí, es que cambiar la situación social de Guatemala, eso no se cambia de un día para otro, en un año, en 4 años, pero sí se pueden dar pasos firmes para que esto avance. El primer paso firme, estoy de acuerdo, trabajemos en el tema de seguridad. Sin seguridad nadie quiere venir, ni siquiera de turista, no digamos, nadie quiere venir a invertir. Entonces, la seguridad no es solo que no hayan extorsiones, la seguridad no es solo que no les vayan a cerrar la empresa por el tema de la certeza jurídica, la seguridad va más allá de eso, va en crear las condiciones, y aquí te digo, va hasta en el tema, por eso mencionaba el tema de los impuestos y las condiciones de confiabilidad del país. Es increíble cuando uno mira lo que pasa aquí en Guatemala. En Guatemala se produce, por ejemplo, en nuestra agroindustria, una cantidad de verdura de primer nivel, pero vienen los camiones de salvadoreños a llevársela literalmente mucha parte de ella, y los salvadoreños allá en su país la exportan como producto salvadoreño, cuando eso fue cosechado aquí en Guatemala. Entonces yo creo que nos falta cierta habilidad que entender, y en la cual Guatemala tiene que posicionarse como lo que es el país número 1 de Guatemala, de Centroamérica, quiero decir Guatemala, y la economía más fuerte de este istmo. Ahí sí que el país que mejor se ponga las pilas, que logre establecer las oportunidades y las condiciones necesarias, va a ir ganándose esas oportunidades, porque el punto es apoyar a la región, pero dentro de la región, ¿qué país me da a mí la mayor certeza de que si yo invierto no voy a perder y no voy a estar a los meses o en un año retirando? Porque recordemos también, el hecho de la retirada luego de una inversión, no es que traiga beneficio, trae pérdidas también. No somos necesariamente hoy por hoy ese ejemplo, pero tenemos que llegar a hacerlo, ¿verdad? Vamos con unos primeros datos que ustedes van a ver allí en pantalla para darle ese contexto, por favor, a nuestro tema de esta noche. Sandy, una de las grandes necesidades que caracterizan a países como Honduras, El Salvador y Guatemala es la migración. ¿Y esta por qué se genera? Lo hemos dicho tantas veces, ¿no? Por varios factores, entre ellos particularmente la inseguridad y la falta de trabajo. Clarísimo. A través de un llamado realizado por la vicepresidenta estadounidense desde hace varios meses atrás, varias empresas también que se han comprometido a generar inversiones en nuestro país, ahora parece ser que ahí están a punto de venir a hacer su proceso de escauteo a ver dónde se quedan. La propuesta es buena, ¿no? Pero es una de las mejores maneras de combatir e ir frenando la migración. Pero no solo eso, de frenando la pobreza, de frenando la inseguridad. Y esto es creando oportunidades laborales y oportunidades de desarrollo para nuestro país. Actualmente las cifras de los ciudadanos guatemaltecos dedicados a la informalidad han subido, según la OIT, hasta un 79%. Y entonces nosotros queremos que nuestros ciudadanos, ante esta falta de empleo, de oportunidades, de seguridad, de certeza, de todo lo que estamos hablando, queremos que no se vayan a Estados Unidos. Y ya vimos la semana pasada, Sandy, mientras tú estabas todavía en estos últimos días de descanso, bueno, una nueva tragedia, ¿no?, de migrantes está haciendo finalizar este año de una manera triste. Totalmente triste, Julio, porque sabemos entonces y vemos
cada uno de los peligros a los cuales se enfrentan los migrantes en esa necesidad de poder tener una mejor oportunidad, porque aquí no tienen un trabajo, no tienen las condiciones, tal vez están sufriendo de temas de violencia también, que es una de las causas por las cuales muchas personas migran, y tampoco es que tengan garantizado que el hecho de abandonar su casa, de abandonar su país, les asegure el éxito. No, para nada. Tienen que arriesgar mucho, arriesgar la vida, incluso muchos no lo logran, como este accidente que vimos que se ha registrado en México. Entonces, estamos viendo cómo existe esa vulnerabilidad para los migrantes, cómo también estamos perdiendo ese talento humano, porque un migrante que se va, un guatemalteco que se va, un centroamericano que se va, eso es un trabajo menos que se puede tener en cuanto a las posibilidades de sus habilidades que puede dar para poder desarrollar el país, pero si no tiene también las condiciones para poder entonces dejar su talento en su país, tampoco le podemos decir, no te vayas porque hay muchos riesgos cuando el hambre te está llamando. Es una tragedia en todas sus dimensiones, en lo personal, en lo familiar y en el tema de país. Ahora, aquí tenemos que hablar otra cosa que espero yo que esto se esté analizando. Esto no solo es cuestión de la microeconomía, es decir, de aquella economía familiar que está por los suelos. Esto ya es una cuestión que hay que verlo como un tema nacional, como un tema macroeconómico. No puede ser posible que sigamos acomodándonos y hasta dando con cierto orgullo el hecho de que mes a mes están aumentando las remesas. Es que eso realmente termina siendo vergonzoso porque es la poca oportunidad que hay en nuestro país y que hay que buscarla en otro que en ese momento ha cerrado tajantemente sus fronteras. Pero vamos ampliando también los datos, Julio, porque creo que es importante ir apuntando cierta información en cuanto a este tema, inversión para Centroamérica y cómo Guatemala puede aprovechar la oportunidad. Claro que sí, Sandy, la acción impulsada por la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris representa la vía correcta para el desarrollo humano en Centroamérica. Ahora, por ende, se siguen implementando y apoyando programas de esa naturaleza que generen el trabajo local. Y eso es positivo para que cualquier otro tipo de ayuda también lo sea. La atracción de la inversión extranjera en Guatemala es uno de los rubros prioritarios en el país. En este caso se conseguirá con la colaboración del gobierno estadounidense. Es esperanzadora esta situación surgida a través de la visita de Kamala Harris, pero esperemos ahora que hagamos también una parte que nos compete a nosotros los guatemaltecos. Y usted allá en casa seguramente se estará preguntando, ¿y qué podemos hacer como país? Bueno, lo vamos a poner así en pocas palabras porque también tenemos que agilizar el tema de lo que nosotros fuera de la certeza jurídica y la seguridad como tal. Aquí tenemos que apoyar y apostar a las MIPYMES. Antes de que se nos vaya algo, hay que activar ese sistema. Hay un viceministerio para las pymes, hay un banco que es el Crédito Hipotecario Nacional que puede dar esos pequeños capitales semilla. Entonces ahora hay que organizar a la gente para que entiendan que en ese cooperativismo podemos seguir encontrando también la forma de salir de esto, en la agroindustria, en lo textil, en la rama que sea, al final de cuentas. Dejar de pensar de forma individual, sino también poderse unir, Julio, porque bien dice que la unión hace la fuerza, y eso lo podemos ver. Los pequeños productores, unirse de esa forma, crear estas cooperativas que tú mencionas, es una forma económica importante también de poder tener mayores oportunidades e incluso poder vender mejor sus productos y poderlos llevar al mercado correcto, poder entonces de esa forma sobresalir y buscar los espacios correspondientes. Yo espero de verdad que cada una de las instituciones pueda asumir su responsabilidad de cómo crear entonces ese clima de negocios que sea atractivo para que inversionistas vengan y también entonces puedan generar esas oportunidades de empleo. Una última, lo dijimos el viernes, cambiar el chip. Nos han dicho que somos pequeños, pero realmente somos un país grande, inmenso, rico, y un día esto va a cambiar. Bueno, cuando regresemos, algo inverosímil, Sandy. ¿Por qué inverosímil? Porque es que aquí de las cárceles supuestamente de máxima seguridad la gente se nos va. No lo van a creer cómo, ¿eh? Cuando creímos que lo hemos visto todo, nuevamente nos dicen que hay sorpresas. Vamos a evaluar entonces... ¡Qué travieso! Esta fuga que se dio de un presunto narcotraficante. Sí, no cambie, nosotros somos a la medida.
El pasado sábado 11 de diciembre, las fuerzas de seguridad reportaron la captura del alcaide, el director y algunos agentes del sistema penitenciario asignados a la cárcel de Mariscal Zavala en la zona 17. La Fiscalía de Delitos Administrativos vincula a los indicados con la fuga de Cristian Renato Rodríguez Gallardo Arias El Patojo, hecho registrado el 14 de noviembre de este 2021. El reo estaba privado de su libertad por un proceso de extradición hacia Estados Unidos por hechos relacionados al narcotráfico. Durante los operativos del fin de semana se reportó la detención del director del centro carcelario Óscar Matías Pichillá Patán por incumplimiento de deberes y evasión culposa. El alcaide Óscar Vidal Sanic Zamol por incumplimiento de deberes, evasión culposa y abuso de autoridad. Los jefes de seguridad Natael Ruano Peñate, Luis Fernando Grijalva de la Cruz, Estuardo Chocac por incumplimiento de deberes y evasión culposa y algunos agentes custodios. De acuerdo con la investigación, los detenidos son presuntos responsables de haber facilitado la evasión de alias El Patojo, hecho ocurrido el 14 de noviembre de este 2021, y de permitir reuniones nocturnas dentro del centro carcelario. La primera declaración de los sospechosos se realizará el miércoles 15 de diciembre en el juzgado de turno, primer nivel de la Torre Tribunales. En dicha diligencia se analizará y resolverá si quedan en prisión preventiva y sujetos a una investigación o recuperan su libertad con el otorgamiento de una falta de mérito. Bueno, un aplauso a la desfachatez, a la corrupción, a la impunidad. ¡Qué bonito! Viene Cristian Rodríguez, alias El Patojo, trastabillando. Se ve, Sandy, televidentes, que hasta tuvo tiempo de celebrar quizás su evasión. Viene con otra persona, se despiden hasta muy cordialmente de los guardias penitenciarios. Hombre, qué forma, qué barbaridad el descontrol que se tiene acá. Entonces, tal y como lo habíamos dicho, sin tener bola de cristal, sin ser adivino, simple y sencillamente con conocimiento de causa, se va por la puerta grande, como por la puerta grande entra todo a esa mal llamada institución penitenciaria. Julio, sí, hemos visto que en otras ocasiones se han dado fugas en las cuales se las han ingeniado un poco más elaboradas. Vestidos de mujer, logran evadir entonces disfrazándose de algún visitante dentro de vehículos en lugares pues escondidos que se han creado con estos fines, pero así, de esta forma tan descarada, de verdad, viene y desnuda una vez más la corrupción que existe en el sistema penitenciario. Es una alta corrupción, un sistema penitenciario sobrepasado, un sistema penitenciario hundido, un sistema penitenciario que ya no controla nada, en el cual la corrupción, la impunidad, el dinero, el mejor postor controla y manda a su sabor y antojo, aún en las cárceles que se suponen más seguras. Y aún así, la pregunta es, ¿no? Porque yo siempre la voy a seguir haciendo, aunque no tenga respuesta. ¿Cuándo va a iniciar esa reforma penitenciaria? ¿O vamos a permitir que poco a poco se nos vaya yendo quien quiera aquí en esta situación? Ahora imagínate tú las autoridades estadounidenses, porque a Cristian Rodríguez, alias El Patojo, por lavado de dinero y otras actividades vinculadas al narcotráfico, lo estaban pidiendo allá en extradición los gringos, y ahora que le decimos, mire, se nos fue de esta manera. Qué lindo, ¿no? No, y aparte de eso, que ni siquiera eso pienses de que, bueno, también qué pez gordo el que tengo y qué pez gordo el que al final yo voy a dejar que se escape de la cárcel, pensando también en las repercusiones. Yo digo, ¿será que ellos nunca se pusieron a pensar en que se tenía que investigar, en que iban a indagar mucho más, cuando recordemos que Estados Unidos tiene un interés muy grande en poderse llevar a esta persona para poder entonces procesarlo por los temas de narcotráfico? Entonces, estás viendo que el riesgo también de que se pueda evidenciar una vez más esa corrupción que existe y esa debilidad era más que evidente. Es que de verdad ni de pensarlo, Julio. Sandy, cuando a mí me tocó estar ahí dirigiendo esa institución, no teníamos esas cárceles militares, pero ¿qué hacíamos?
a esta gente, por ejemplo, a Daniel Pérez Rojas, el Cachetes, ¿no? El número 2 de todos los Zetas, aquí lo teníamos privados de libertad, lo teníamos embartolinado en un lugar que se llama Anexo B y lo íbamos rotando, cambiando, cada semana, cada 15 días para evitar esta situación y rotando también al personal penitenciario. ¿Por qué? Porque si no se da un compadrazgo, si no se da esta situación y obviamente esta gente vinculada a cualquier estrato del crimen organizado, tienen todo el tiempo del mundo para pensar y idear planes y además tienen todo el dinero para corromper lo corrompible, porque aquí también hay que hablar lo que es. No todo el personal penitenciario es corrupto, pero lamentablemente muchos y cada vez más se están plegando a la corrupción porque ven el sistema penitenciario como la opción de salir de pobres. No, y aquí, por ejemplo, existen filtros en este centro carcelario, en el Mariscal Zavala, filtros que se compraron, Julio, porque, por ejemplo, en esta última salida, que es la imagen que se tiene entonces y que se utilizó para la investigación, no había solo una persona, porque se escuchaban varias voces de guardias penitenciarios que existían, hasta en forma de broma, feliz fuga. Sí, hombre, es que, por Dios. Ahora, la tontería, porque, perdonen, pero como disculpen. si fuera algo normal, Julio. Es que de hecho lo es en las cárceles, lamentablemente. Es que eso es lo descarado de este caso. Ahora, la tontería, te digo. Esta gente que lo deja salir, ¿acaso no se puso a pensar un ratito? Primero, que esto es delito, que esto iba a quedar evidenciado, que esto de todas maneras se iba a saber y que ellos son los que van a terminar presos. Yo no sé cuánto les pudieron haber dado en plata, pero lo que les dieron se lo van a gastar en abogados y no les va a alcanzar para nada. Y ojalá la sanción sea muy y más dura. Y seguramente nos estarán viendo ahí desde la cárcel, ¿no? Ya que tienen internet, tienen televisión, tienen de todo. Bueno, entonces el castigo más duro para ustedes por, ¿saben qué? Corruptos. Vamos con unos datos. Adelante. ¿Les parece? Bueno, ahí está nuestra producción. Muchísimas gracias, ok, por increíble, y lo has dicho, increíble que parezca, aún no se ha llevado a cabo la audiencia de primera declaración. Te fuiste de vacaciones, regresaste y estos ni siquiera han declarado. En el caso de las personas sindicadas por esta fuga del reo de Mariscal Zavala. Ahora, este video, ¿no?, de las cámaras de seguridad muestra el momento exacto. Parece de risa, pero esto da tristeza. Cristian Rodríguez, alias El Patojo, literalmente sale borracho, caminando y despidiéndose cual si fuera un amigo que se va de una casa. Se está yendo de una cárcel, por Dios. En la grabación se observa cómo el privado de libertad sale tranquilo, sale despidiéndose de los guardias y tal como se podía prever, la verdadera causa de la evasión es la alta corrupción que rodea a la institución penitenciaria. Entonces, si a nosotros no nos ha quedado bien claro que para retomar el control de la seguridad hay que refundar de una sola vez el mal llamado sistema penitenciario, esto lo vamos a seguir viendo y analizando ad eternum. La pregunta es, ¿cuánto les pagaron? Porque, Julio, de verdad, para que se fuera de una forma tan fácil, pero aparte de eso, que hasta su abogado esté implicado. Sí, no, ¿cuántas personas también están entonces señaladas? Y no sabemos si la investigación continúa y hay más personas involucradas, porque esta es la situación. Pero ¿cuánto pudo haber pagado para que de esta forma tan cínica haya salido también de este centro que se supone que es uno de los más seguros? Bueno, ahí ve usted la seguridad de nuestras cárceles. No, tuvo que haber pagado muchísimo. Mira, ahí usted en nuestra espalda puede ver efectivamente el momento dramático de la fuga. Ahora, a mí me da pena. Bueno, o sea, da pena la fuga, por supuesto, da vergüenza, da tristeza. Pero lo que me da pena es que tanto tiempo y no se haya presentado ni siquiera primera declaración. Y ahora solo va a faltar, ¿no?, que en audiencia de primera declaración pues vengan y obtengan los implicados, en este caso director o subdirector de cárcel que estaba de turno, alcaide, llavero y los guardias que ahí estuvieron en esa noche, que les den alguna medida sustitutiva y que esto ya quede en la completa y total impunidad. También habrá que ver quién es la persona que le acompaña, evidentemente su defensa técnica, su abogado. Bueno, pues también ya debería de haberse girado varias acciones, la orden internacional de captura, porque esa es otra cosa. Cuando esta noticia se supo en los medios, ya habían pasado al menos casi 72 horas desde el momento de la evasión. O sea, tuvo todo el tiempo posible para ya no estar ni siquiera aquí en nuestro país. Totalmente. Vamos muy lentos en este caso, Julio, porque yo creo que vamos a finalizar el año y el tema todavía va a quedar pendiente. Y el riesgo de una nueva fuga, de verdad no me extrañaría. En cualquier momento. Porque aquí lo que menos nos esperamos pasa.
Y ustedes vean la forma de verdad tan fácil de poderse escapar de una de las cárceles que se supone que son de mayor seguridad y que por eso también envían a este tipo de privados de libertad, a este tipo de sindicados para poder tener entonces mayor control, ¿no? Solo hay que llegar al precio, ¿verdad? Exactamente. La corrupción. Y hay dinero para pagarlo. Vaya, si no. Vamos con otros datos, por favor, porque esto es importante, increíble, inverosímil. Lo que resta ahora, Sandy, es que con esta evidencia que realmente da vergüenza, se pueda ligar a proceso por incumplimiento de deberes, evasión también a los responsables y probablemente algún otro delito, ¿no? Cohecho pasivo, cohecho activo, lo que sea. Después de ello se espera que se abra la fase de investigación para que el Ministerio Público pueda aportar todos los elementos de prueba pertinentes que permitan, eso sí, el castigo penal de los responsables, porque aquí son muchos los que tienen la culpa. También habrá que determinar si dentro de las personas responsables por la evasión del reo solicitado en extradición de Estados Unidos, bueno, si no se encuentra algún otro tipo de personal, inclusive personal militar, porque aquí estamos hablando de una base militar. Otra de las acciones que deberían ponerse en marcha cuanto antes, yo espero que ya esté, es activar mecanismos de inteligencia aquí a lo interno para tratar de ver en dónde está, si es que todavía está, o de Interpol para lograr su recaptura. Pero esto por el momento parece que no sé si se ha hecho o no, pero no ha rendido ningún fruto. Aquí las cosas pasan y creen que se olvidan y uno tiene que traerlas a colación para que esto vuelva a recordarse, pero como mañana se estará hablando de otra cosa, esto ya se olvidará una vez más. Ojalá que no se olvide, Julio. Ojalá que no. Esto lo que da es a que se empiecen a buscar entonces cuál es el precio para poderse escapar de las cárceles. Así es. Porque cualquiera puede pensar, bueno, si eso pasó en el Mariscal Zavala, ¿cuánto me cuesta escaparme del preventivo de la zona 18? Sí, de la cárcel de Mazatenango, menos segura. En realidad, Sí. abrimos una puerta que hay que blindarla, Julio, y es el tema Canadá, de que siempre está ahí a la orden del día en planes de fuga. Entonces, aquí yo no sé qué más vamos a esperar para entender en lo necesario que es esa reforma penitenciaria. Urgente. El fortalecimiento del sistema, porque quienes están fortaleciendo e inventando estrategias y burlando la justicia son quienes deberían estar entonces en estos lugares. Pregunta, vinculándolo al tema anterior. ¿De qué país se supone que son las empresas que quieren invertir aquí en Guatemala y que tenemos que darle seguridad? Estadounidenses. Estados Unidos. ¿Y qué país está pidiendo a este señor? Estados Unidos. Sí. No, hombre. Perdemos Servimos de burla, Julio, como país. Servimos de burla. Qué tristeza. Sí, porque Qué se evidencia tristeza, entonces servimos un de burla. sistema totalmente débil. Si esto pasa con una persona, imagínate, que tiene la solicitud de extradición de Véalo los ahí. Estados Unidos, que siempre con los extraditables pasa que pues la seguridad es mayor, ¿no? Sí, uno supondría, ¿verdad? Exactamente, y vemos esta situación, no. Sin duda alguna, ojalá que se pueda ir avanzando en el caso y también en el tema del proceso para poder de esta forma deducir responsabilidades, porque también hay que dejar claro que quien se deja corromper también tiene repercusiones, porque la ley no permite esta situación. Así es, Guatemala tiene que ser un país, para finalizar, donde nosotros los guatemaltecos exijamos ese cambio de actitud, de mentalidad, y donde la corrupción y la impunidad, como la que estamos viendo en esta evasión de este señor Cristian Rodríguez, alias El Patojo, de la cárcel de Mariscal Zavala, se corte. Pero para que se corte hay que hacer las cosas distintas, porque si seguimos manteniendo el sistema tal y como funciona, esto no va a cambiar, al contrario, va a empeorar. Así es, vemos entonces estos elementos para la investigación. Usted tendrá un análisis seguramente y sus propios argumentos en cuanto a esta situación que se ha logrado visualizar en el Mariscal Zavala. Ojalá que no vuelva a suceder. Ojo a quienes están entonces en el resguardo de los centros carcelarios, especialmente porque sin duda alguna algo está fallando y de forma grande. Totalmente. Vamos a regresar con otro análisis, Julio, y es acerca de un proyecto minero. Bueno, al final de cuentas se necesita trabajo, se necesita desarrollo, se necesita producción. A ver qué pasa con la tan famosa mina Félix. ¿Funciona, no funciona? ¿Y en qué condiciones? Así que vamos con eso. Regresamos enseguida. No cambies, somos a la medida.
principal acuerdo es la generación de un plan integral de desarrollo que sea coordinado por medio del Ministerio de Energía y Minas y que tiene 4 ejes principales. Primero, productividad y empleo. Segundo, educación, tercero, salud y finalmente cultura y espiritualidad. Y además de pagar las regalías que correspondan en ley, desde luego, a un aporte de 3 millones de quetzales anuales, llamémoslo así por concepto de regalías voluntarias, a ser desarrolladas por proyectos que sean definidos por un comité de seguimiento conformado por representantes de todas las partes involucradas. Energía y Minas debe realizar dentro de 15 días hábiles las resoluciones que se consideren necesarias para poder reactivar el proyecto minero. Estamos hablando que a más tardar los primeros días del mes de enero podría ya dictaminarse la reactivación del proceso minero. Uno de los representantes de las comunidades del área de influencia reconoció el diálogo que se tuvo con autoridades de gobierno para alcanzar los acuerdos regulados en el proceso de consulta al convenio 169 de la OIT. Como pueblos indígenas tuvimos la participación como actores principales de este proceso de consulta que finalizó el día 9 y 10 de este mes. El proyecto minero Fénix estaba suspendido temporalmente tras la resolución de la Corte de Constitucionalidad del pasado 18 de julio de 2019. La sentencia señalaba que las actividades de la mina serían reanudadas hasta que se resolvieran en definitiva los amparos relacionados al proceso de preconsulta y consulta regulados en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales. Bueno, entonces ahí lo tiene usted en concreto, es decir, en un par de semanas, a más tardar cuando inicie el año 2022, este proyecto minero conocido como la mina Fénix va a estar nuevamente funcionando en el Estor. De las cosas que parecen buenas, llamémosle de esa manera, Sandy, el hecho de que se han comprometido, por ejemplo, a una inversión extra de aproximadamente 3 millones de quetzales. De lo que parece bueno, que se haya respetado el hecho de cumplir con lo que hay que cumplir, el convenio 169 y la consulta a nuestros pueblos indígenas y ancestrales, simple y sencillamente por el tema de la multiculturalidad, de toda esa cosmovisión, de toda esa idiosincrasia. Ahora, lo que se esperaría de aquí en más con los proyectos mineros es que en el tema de las regalías hayan mejores negociaciones que las que tenemos hasta el día de hoy. Pero eso hay que dejarlo también en ley, ¿no, Julio? Porque al final creo que es un pensamiento que no se pensó en cuanto a generar entonces mayores regalías, de poder pues tratar este tema no de una forma de conflicto, sino como de una oportunidad también. Poder regular, poder tener mayores controles, creo que es la parte que todavía hace falta. Hace falta porque si queremos alcanzar, por ejemplo, niveles de desarrollo latinoamericanos como el peruano, el boliviano, que son muy similares a nuestra idiosincrasia, sobre todo por el tema indígena. Chile, bueno, Chile es clase aparte, ¿no? Aquí en Latinoamérica. Ellos con la minería, entre otras cosas, han salido adelante y ahora son economías muy fuertes. Pero esa negociación minera, fuera de que se han hecho las consultas y no crea conflicto con los pueblos ancestrales, también dejan un mejor porcentaje para el país. Esto tiene que ser algo que de ahora en más podamos tomarlo en consideración, es decir, una mayor ventaja económica para Guatemala, porque es que al final de cuentas esos recursos que se extraen le pertenecen al pueblo guatemalteco. Entonces los recursos que produce que sean mejor distribuidos. Sin duda alguna, Julio, pero vamos con unos datos, ¿te parece? Claro. Para ir ampliando sobre esta situación, esta minera, entonces, la posibilidad de las operaciones y el proceso también legal que se debe seguir entonces con las consultas y todo lo que manda el convenio también que 169. Regula ese, ¿no? Exactamente. Claro que sí. Entonces vamos a verlo por favor ahí en pantalla, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, le recuerdo para su conocimiento. Finalizaron precisamente esos procesos de consulta de este convenio y de esta organización llamada OIT, que es miembro de Naciones Unidas. Este proceso de consulta al pueblo indígena maya, quechí, situados, Andy, en las áreas de influencia del proyecto de extracción minera Fénix, específicamente en el municipio del Estor, en Izabal, y Panzós, en Alta Verapaz, dio inicio
a finales de septiembre de este año y concluyó la madrugada del pasado 10 de diciembre. De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, esta actividad contó con la participación de 31 representantes de las instituciones indicadas por la Corte de Constitucionalidad, que esta es otra cosa importante a ver. Queremos que vengan aquí a invertir, ¿no? Queremos que vengan otras empresas de cualquier otro país a generar empleo. Y se frena cuando se obvian esos procesos. Y por eso la Corte de Constitucionalidad había mandado en su momento que se frenara toda actividad de esta mina Fénix hasta que se cumpliera con lo básico que es la consulta a los pueblos ancestrales. Hay que entender también y evaluar, Julio, con cada uno de estos proyectos es, bueno, ¿de qué forma Guatemala puede tomar el tema minero como una oportunidad y no como un punto de conflicto? Porque también recordemos que el tema minero en nuestro país es un tema que sin duda alguna se convierte exactamente en un punto entonces de inconformidad, en un punto incluso de enfrentamientos. Entonces, ¿qué hay que cambiar para que se cambie esa mentalidad también de las comunidades donde claramente ha faltado la información? Claro que sí. Bueno, número uno, eso, la información, tienes toda la razón. Número dos, a largo plazo, el cambio que estábamos mencionando, ya un mejor rédito para Guatemala, en definitiva. Número tres, el respeto de los acuerdos que tenemos de materia internacional en lo ambiental y en derechos humanos, es decir, hacer los procesos de consulta. Número cuatro, que estos proyectos mineros o de lo que sean hidroeléctricas, pues se vea también el cuidado, primero el medio ambiente, ¿no? Porque eso hay que tener muchísimo cuidado y que el Estado de Guatemala también tenga ese control. Pero segundo, Sandy, que se vea también esa parte de responsabilidad social, la creación de hospitales, la creación de escuelas, la creación de desarrollo de una carretera, de algo que por supuesto les va a servir a ellos porque están operando ahí, pero que a la larga va a quedar como un legado para el pueblo de Guatemala en el lugar donde ellos operen. Entonces, cuando sea así, esa responsabilidad social a la vista de todos, la cosa va a empezar a cambiar. Sin duda alguna, es un punto y es un tema que sin duda alguna es importante poder establecer entonces todos estos puntos que hemos mencionado y poder escuchar a las comunidades también para que puedan dar a conocer entonces por qué es que en varias ocasiones han estado en contra, por qué es que se han opuesto a la realización de estos proyectos que se supone son también focos de desarrollo y de esta forma entonces buscar experiencias y buscar también mejoras para que cuando se quiera instalar otro proyecto no pasen esto, porque estos errores. Mientras se instala, mientras se pone en marcha el proyecto minero, pasa mucho tiempo, Julio. Hay mucha incertidumbre y entonces al final tampoco hace atractivo el hecho de que busquen entonces establecerse, porque si bien el tema de la regalía es un atractivo para ellos porque es un poco lo que se paga, es muy poco, pero al final la incertidumbre legal que te genera el proyecto también es una pérdida. No puedes tener estancado tu dinero o ese proyecto entonces que quieres poner a flote. Por eso esto, a mediano o largo plazo, el tema de la minería hay que rediseñarla para una mejor cuestión de rédito a nuestro país, lo decía, y para una mejor información, consenso y procesos que sean más amigables y que por supuesto, ¿verdad?, que traigan beneficio. Vamos con otros datos, sobre todo a los pobladores de esos sitios y de esos lugares. A ver, hay acuerdos ya entre el gobierno, los pueblos indígenas y la compañía guatemalteca de níquel, que de alguna manera es la que extrae ahí el trabajo en la denominada mina Fénix, Sandy. Ahora, van a generar un plan integral de desarrollo. Uno se pregunta, ¿por qué ahora y por qué no antes? ¿Por qué esperar el conflicto? Esto va a generar, en teoría, productividad y empleo, educación, salud, cultura y espiritualidad. Lo que decía, es decir, esto tiene que ser una cuestión amigable, de responsabilidad social. Además, aparte de eso, van a pagar regalías de ley, que esas, la verdad, que dan risa, por eso hay que cambiarlas, y un aporte de 3 millones anuales, que puede sonar bastante, 3 millones anuales, pero ¿cuánto también va a producir esta mina? Entonces, creo que son de los grandes pendientes que tiene el Estado de Guatemala, mejorar como un verdadero Estado, un rédito que debería estar, al final de cuentas, mínimo entre un 25% y que se lleven el 75%, está bien, ¿verdad? Pero que sea para nosotros. Pero cuando vemos lo que nos dejan a nosotros, de verdad que llora sangre. Entonces, es allí donde está la cuestión. ¿Por qué? Porque la minería, al final de cuentas, sí crea empleo, sí crea desarrollo, sí crea trabajo, pero en condiciones distintas, en condiciones como la han tenido los países sudamericanos.
Y aparte de que tampoco dejemos y regalemos nuestros recursos, Julio, porque también eso va con poder valorar lo que nosotros tenemos, y sí es necesario entonces poder hacer esa evaluación de aumentar el tema de las regalías, sí, así y es. buscar también mejores oportunidades, y tanto para el país como para las comunidades también, que se pueden ver entonces beneficiadas con este tipo de proyectos. De esta forma vamos finalizando con la parte de análisis del programa, Julio. 3 temas que sin duda alguna son muy importantes desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y por supuesto la seguridad, que también es la materia de todos los días, ¿no? Eso es cierto, y definitivamente usted va a tener ahí en casa la mejor de las opiniones y conclusiones en cada uno de ellos. Mientras tanto, nosotros cuando regresemos, la información de carácter nacional. Así es, ya volvemos. No cambie, somos A la Medida. Y bueno, regresamos con noticias nacionales porque ya faltan pocos días para que finalice el 2021 y el Consejo Nacional de Adopciones ha reportado la institucionalización de más de 1.000 niños y adolescentes. 1.600 niños y adolescentes entre los 0 a 17 años se encuentran albergados en casas hogares a la espera que se resuelvan procesos por parte de la Procuraduría General de la Nación. La mayoría de ellos han sido víctimas de violencia o abandono y están a la espera de ser recibidos por algún familiar. Hay 151 hogares, de los cuales 19 son de la Secretaría de Bienestar Social y el resto son privados. Son autorizados por el Consejo Nacional de Adopciones en base a los estándares de calidad. Estos estándares de calidad pues, son los que se van estableciendo para el cuidado de los niños. Recordemos que los niños que están abrigados ahí es por una orden judicial, la cual pues están dentro de un proceso de protección. Actualmente hay aproximadamente 1.600 niños institucionalizados que están a la espera que se resuelva su proceso dentro de los juzgados de la niñez a efecto de ubicar un recurso familiar idóneo. Actualmente llevamos 96 adopciones de niños, de los cuales el 80% son prioritarios. Cuando hablamos de prioritarios estamos hablando de mayores de 7 años, grupos de hermanos, niños que tienen alguna discapacidad o alguna condición médica, que precisamente por esas características es de que no hay un recurso familiar idóneo biológico y por eso son dadas en adopción. Promediamos en los últimos 2 años de 100 a 110 adopciones y las familias que se acercan están entre un rango de 40 a 60 familias por año que han sido calificados idóneas. De esta cifra, el Consejo Nacional de Adopciones señala que 261 casos son adoptables, pero la mayoría de ellos son a partir de los 7 años. Mientras que la minoría está por debajo de los 3. Estos niños son niños que no los ha querido su familia biológica y que están dentro de un proceso de protección. Es decir, la adopción como tal refleja que son aquellos niños que no los quieren ni su familia biológica, por alguna condición médica, alguna discapacidad, porque son un grupo de hermanos y lastimosamente pues la adopción no es como muchos guatemaltecos piensan, que son de bebés. La adopción de bebés se da en Guatemala muy poco. Como repito, actualmente tenemos 261 casos adoptables, es decir, 261 niños que han sido declarados adoptables. De estos 261, aproximadamente 250 son prioritarios, es decir, que solo 10 están en un rango de 0 a 3 años. De acuerdo con el Consejo, lo que se evalúa para un proceso de adopción son las capacidades parentales de una persona y no tanto la situación económica. Además, se prioriza a los guatemaltecos como candidatos idóneos para la adopción. En otro tema, las acciones de apoyo para los familiares de aquellas personas que se accidentaron lamentablemente allá en Tuxtla Gutiérrez, como usted recordará apenas la semana pasada, continúan. Es por eso que Conamigua refiere que ya más de 100 personas han solicitado el apoyo de esa institución. Veamos todos juntos la información aquí en A la Medida. 137 solicitudes de apoyo han llegado a Conamigua por parte de personas que residen en al menos 5 departamentos. Las personas han manifestado que no tienen comunicación con sus familiares que salieron de Guatemala hace poco tiempo y que sospechan que pueden estar entre las víctimas del accidente registrado en Tuxtla Gutiérrez, según señaló Conamigua. Darle un seguimiento a las solicitudes de las familias. Tenemos 137 solicitudes actualmente al día de hoy y las solicitudes que más son, que mayor hay índice de solicitudes en los departamentos de San Marcos, Quiché, Cobán y Huehuetenango. Sin embargo, también tenemos solicitudes por parte de Petén y Zacapa al momento. ¿Qué es lo que ellos manifiestan, secretario? Lo que están manifestando las familias es, uno, la solicitud de información que se están haciendo
tanto para tener una información oficial, una certeza que son sus familiares. Nosotros les hemos realizado al MINEX una misiva dentro del cual solicitamos que de forma oficial nos indiquen los nombres de las personas fallecidas, así como los heridos, para nosotros poder brindarle una información ya fidedigna y oficial a las familias y no generar alguna expectativa, porque recordemos que es un dato tan sensible que no se puede cometer un error. El Ministerio de Relaciones Exteriores oficializó un listado de 104 personas guatemaltecas heridas del accidente en Chiapas, México. Según Conamigua, están a la espera de que también se informe oficialmente quiénes son las víctimas mortales y con ello gestionar el apoyo que se les podría dar a los familiares en Guatemala. Y la ministra de Educación se pronunció sobre las segundas oportunidades de recuperación que se han iniciado. Desde hace varios años previos a la pandemia, el Ministerio de Educación había excluido una segunda oportunidad para que los alumnos que habían obtenido el punteo mínimo de aprobación se sometieran a evaluaciones de recuperación. Sin embargo, a partir de la publicación del calendario escolar 2022, se establece de nueva cuenta 2 oportunidades para que los alumnos no pierdan el grado. La primera oportunidad de recuperación será del 5 al 9 y la segunda del 26 al 30 de enero de 2022, si las mismas no fueron realizadas en noviembre de este año. Han habido varios obstáculos, el proceso de aprendizaje no ha sido regular y es la razón por la cual se le está dando esta oportunidad para que los estudiantes puedan recibir el refuerzo necesario en los centros educativos y puedan sustentar una oportunidad más de evaluación. Los docentes de centros educativos privados también se han referido al respecto, indicando que con esta oportunidad se garantiza el aprendizaje. Este año tenemos ya 2 oportunidades de poder recuperarse. Eso sería en el mes de enero siempre, en la primera quincena, en la segunda. Sí es cierto, antes había ya sido solo una sola oportunidad, sin embargo, estamos calculando que por esto también de la pandemia, que nos ha dado otro estilo de poder primero medir, evaluar y aprender, que se les está dando 2 oportunidades a los alumnos a recuperación en las asignaturas que hayan perdido. Respecto al calendario, el ciclo escolar inicia a partir del 3 de enero. Sin embargo, en cuanto a las clases presenciales, están previstas se retomen a partir del 14 de enero para el sector privado y el 15 de febrero para el sector público, mientras el fin del ciclo lectivo será el 30 de noviembre de 2022. En el juicio que se sigue contra la red criminal denominada El Chaparro, declararon en este día agentes de la Policía Nacional Civil ante el juzgado en este caso correspondiente ante este caso. Así que vea por favor la información solo aquí en A la Medida. Los jueces del Tribunal A de Mayor Riesgo reanudaron el caso de la organización criminal El Chaparro. Los procesados fueron capturados por la Policía Nacional Civil en diciembre del 2016. Según la investigación de la Fiscalía, a los acusados se les responsabiliza por hechos de robo de vehículos, secuestros y asesinatos. El recluso Joel Hernández Estrada, alias El Chaparro, fue líder de la organización ilícita. En uno de los eventos de robo, un hombre observó que uno de los camiones de su empresa era manejado por 2 personas que no eran sus trabajadores. Indicándonos de que ese camión era parte del comercio de ellos, y indicó que logró observar que el piloto y el que acompañaba a dicho piloto no eran parte de sus trabajadores. Por lo tanto, nos pidió auxilio. Los tripulantes del vehículo, al ser capturados por las fuerzas de seguridad, indicaron que les pagaron 1,000 quetzales para dejar abandonado el camión. Inmediatamente les preguntamos a las 2 personas de sexo masculino que por qué razón ellos conducían ese camión. No dieron ninguna respuesta favorable, ninguna respuesta positiva. Únicamente contestaron que los habían contratado por la cantidad de 1,000 quetzales para que condujeran ese vehículo al centro de Escuintla. La Fiscalía buscará demostrar la participación de los acusados en hechos de robo, secuestros y asesinatos. Algunos procesados declararon y aseguraron que son inocentes de las acusaciones del Ministerio Público.
Algunas víctimas de robo se han presentado ante los jueces a contar cómo, cuándo y de qué manera fueron interceptados por acusados para despojarlos de los vehículos y sus objetos de valor. Y bueno, así finalizamos este programa. Gracias por acompañarnos. Lo esperamos mañana. Que descanse. Así es. Hasta mañana. Chao.